A ver si puede. Listo. ¿Me confirman si se puede ver? Sí se ve, doctor. Sí, doctor, está bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como la última vez hemos visto terminado entonces qué es tinte, qué es colorante, qué es un pigmento y la teoría del color, vamos ahorita a aplicar todo esto a colorantes naturales. Bueno, en su mayoría se ve que son muchos colorantes naturales, no tienen efecto sobre la salud. Y por lo tanto, después de pruebas, se le permite el uso en alimentos, por ejemplo, o en cosméticos, que también no son solamente para darle un lindo color a las cremas y demás. Entonces, vemos que en Europa los aditivos permitidos alimentarios empiezan con la E, Europa, y después unos números, quizás una sigla, y con eso sabemos que esto tiene un permiso o es observado al menos en algunos países. Bueno, la primera forma de colorante que les quería mostrar serían las porfirinas, porque las conocemos de la vida diaria. Déjenme ver aquí un momentito. ¿En qué conocemos las porfirinas? Y por eso puse también la química básica, la reunión, porque miren, tienen un átomo metálico en el centro, tienen enlaces de coordinación, por eso les mostré que primero qué son enlaces de coordinación, que tiene que ver con ligandos y con átomos metálicos, para que miren aquí la primera aplicación, que no se entendería si simplemente hubiese saltado directamente a los colorantes. Por eso les puse un poquito de bases para que puedan entender eso mejor. Entonces tenemos aquí las clorofilas, son un ejemplo muy importante. Como pueden ver que son pigmentos, tienen color verde, se encuentran en vegetales y son, bueno, la forma de traducir luz en producción de procesos redox para la fotosíntesis. Ustedes saben muy bien que la fotosíntesis permite a las plantas a partir de luz generar todo lo necesario para su sobrevivir. Así que la síntesis de todas las biomoléculas. Otra de las porfirinas que es importante es la hemoglobina, que es una proteína en la sangre, es el típico color rojo y transporta, bueno, el oxígeno a las células y el CO2, que es el producto de combustión de las células, lo transporta hacia los pulmones, donde intercambia por oxígeno y así lo transporta de ida y vuelta hasta que, bueno, lo recicla. Entonces tenemos aquí la clorofila, pueden ver, este es el anillo típico de porfirinas. Le puse los dobles enlaces en color azul para que ustedes puedan ver que es un sistema pi conjugado. Pueden ver si hay una interrupción en simple, doble, simple, y si lo encuentran me lo avisan. Porque, por ejemplo, aquí afuera no es posible porque tenemos simple, simple, simple. Aquí no es conjugado, así que la conjugación va por adentro. Y eso un poco rotado, pueden ver que hay algunas estructuras que realmente son muy similares, que tienen, por ejemplo, aquí el propeno, aquí es el grupo propeno, aquí un grupo metil, así que las porfirinas biomoléculas son bastante similares. Este está puesto de esa estructura y este está rotado un poquito porque así consumen menos espacio en las gráficas. No hay otra razón. Y aquí tenemos, como pueden ver, el complejo es de magnesio 2 y aquí es el hierro 2. Y pueden ver que
La estructura pi es, se puede decir que es la misma. Pero si la estructura de los cromóforos es lo mismo, ¿qué es lo que se cambia? Porque saben muy bien que la clorofila es verde y la hemoglobina es roja. Pero por medio de la porfirina eso no se da. Y eso nos muestra otra vez que en los complejos el metal nos dicta el color. Así que si reemplazan la clorofila del magnesio por, digamos, cobalto, va a cambiar de color. Y aquí si cambian el hierro por otro metal 2 positivo, van a ver, podría ser calcio, entonces también cambiaría de color. Así que podemos ver que no solamente los dobles enlaces dictan el color, sino, como vimos, los oxocromos ayudan y en esos de complejos también pueden darse los colores por medio de los metales oxidados. Hasta ahí quizás una observación o una pregunta. Parece que no hay preguntas. Bueno, eso es una forma. Como colorantes no nos sirven mucho porque ustedes ya saben si estamos extrayendo la clorofila de las hojas, esos un par de días está bien y después se torna de otro color, significa que se está descomponiendo. También si tienen manchas de sangre, también primero tienen un color y después cambian de color y eso tiene que ver que se descompone la proteína que está uniéndose al grupo hemo. Así que es solamente una pequeña parte. En bioquímica pueden ver que la molécula es mucho más grande. Y la clorofila también está abreviada aquí con el R. Normalmente esa es una cola larga que transporta la energía captada por los fotones hacia unos centros reactivos. Así que esa R es mucho más larga, la corté porque no importa si la vemos o no, pero me ayuda a que solamente se ocupa este espacio. Bueno, otro tipo de colorantes naturales serían las naftoquinonas y las antraquinonas. Aquí tienen códigos QR que les llevan a más información. Y miren, aquí se puede ver por qué, cómo llegan a llamar eso juglona. Porque esa juglona se extrae de una cáscara de nuez y la nuez es el género Juglans. Por eso alguien pensó, si lo extraigo del género Juglans de una nuez, entonces se llama juglona. La Lawsona, aquí está, lo rebusqué. ¿De dónde sale el nombre? Sale de la planta del aleño, que se llama Lawsonia inermis, y se usa mucho para pintarse el cabello o hacer ornamentales, por ejemplo, en la India, para pintarse las manos. No sé si han visto. Y el ácido carmínico aquí, ¿cómo se obtiene? Este glu significa no otra cosa más que glucosa. Y bueno, esta sirve para que la molécula se puede disolver mejor en su medio acuoso. Así que se extrae de un bichito que se llama cochinilla, pero no la cochinilla que encontramos aquí debajo de las piedras cuando tenemos prácticas de laboratorio. Algunos vinieron con cochinillas, las trituraron y estaban con cara larga porque no encontraron ningún colorante, sino solamente unas patitas grises por aquí nadando. Así que miren qué eficiente es este de productos naturales. De 1 kilo de cochinilla seca, aquí está el insecto, Dactylopios, cocos, que crece sobre algunos cactus. De 1 kilo de cochinilla seca y digamos que tiene 70% de humedad, entonces pueden ver cuánto necesitan realmente de bichos para triturar
y se extraen 50 gramos de colorante, que no es mucho. Así que pueden decir, esto será un colorante que cuesta y tiene su limitación cuando se puede producir. Bueno, entonces esa estructura, ¿por qué se llaman naftoquinos y antraquinonas? Esto quería también explicarles. Despierta. Ayuda a dibujar. Bueno, primero la quinona en sí, como el Q10, que es una ubiquinona. Las quinonas tienen esa estructura. Así que aquí un doble enlace, aquí los carbonilos externos del anillo. Esa es una quinona. Si le pongo al lado izquierda o derecha, porque son de simetría, de rotación, no importa, pero entonces empiezo a ver si me sale hoy bien. Un anillo bencénico, así que doble, simple, entonces aquí van dobles, simple, aquí van doble. Entonces esto se llama naftoquinona. ¿Y por qué se llama naftoquinona? Porque se hace una conexión en sus em, en algunas moléculas aromáticas. ¿Y esa molécula aromática cómo se llama? Naftaleno. Naftaleno. Así que de ahí viene esto de naftoquinona. Así que si es una quinona, ya vieron, es así simple. Si tiene un anillo aromático, se llama naftoquinonas. ¿De dónde viene entonces antraquinas? Ahí le agregamos aquí un anillo más. Siempre ver que simple, doble, simple, para que sea aromático. ¿Cómo se llama esta molécula? Antraceno. Antraceno, correcto, muy bien. Así que si aquí también hago un anillo aromático, la quinona, y hago otro anillo aromático, el resultado se llama antraquinona. Así que es antraceno con quinona, así que antraquinona. Y eso es el caso del ácido carmínico. Aquí tenemos un anillo aromático, aquí tenemos el doble enlace. La quinona está aquí. Les dibujo para que vean la quinona. Doble enlace, oxígeno, oxígeno. Con eso tiene la quinona, tiene uno a la izquierda, uno a la derecha, así que es una antraquinona. Así que fácil de encontrar. Pueden tener diferentes sustituyentes que ayudan al color. Bueno, aquí el grupo metil no ayuda nada en ser un auxócromo, pero aquí este hidroxilo, podríamos ver si también este carboxilo puede ayudar. De todos modos, este hidroxilo ayuda, este hidroxilo y este hidroxilo también. Y así podemos definir colores. Y eso serían las naftoquinonas, las antraquinonas. Más luego también quiero que ustedes contribuyan y ayuden a entender qué se puede hacer con todas las moléculas, un pequeño ejercicio de aplicación de sus conocimientos amplios de orgánica 1. Pero mientras tanto, vamos adelante para revisar qué más tenemos aquí. Entonces, naftoquinonas y antraquinonas tienen la estructura de quinona y uno o dos anillos aromáticos con sus sustituyentes. Antocianinas también se encuentran en hojas, en las flores, en frutos. Tienen un rango de colores, pueden simular el color rojo, púrpura o azul. Los glucósidos, aquí entonces otra vez tienen glucosa añadida para que se modifique su solubilidad. Y el
El color que tienen depende del pH del ambiente colorante. Como el colorante está en células, entonces el pH en las células es reflejada en este colorante. Aquí hay más información, otro código QR. Y veamos las estructuras que son muy diferentes. Aquí tenemos un oxígeno, pero en el anillo, no carbonilo. Y además aquí es aromático, después se rompe la aromaticidad. Pero entonces veamos, en pH ácido tenemos la cianidina roja. En pH neutro más o menos cianidina púrpura y la cianidina azul tenemos en el pH mayor. Y les digo que esas son la cianidina es solamente una de múltiples antocianinas. Si quieren saber más sobre antocianinas de este grupo que estamos viendo, hay más información. Así que solamente una de las moléculas. Ustedes ya pueden ver que puede estar sustituido de otras maneras, puede tener otros grupos y ya es otra molécula. Pero la cianidina es la más conocida, por eso las puse aquí. ¿Y qué es lo que se cambia? Ahorita hay que revisar la molécula. Veamos, esto aquí está igual. Esta es igual. El anillo es igual. Aquí tengo un O más. Y aquí someto un oxígeno con 2 enlaces. Como tiene 3 enlaces, tiene que tener la carga positiva. Aquí es igual. Aún es anillo de 6, pero aquí cambia. Hay un cambio, un salto de electrones. Ustedes saben que en un anillo los electrones pequeños pueden moverse muy rápidamente. El OH es igual, el OH es igual. Veamos, aquí hay un OH y aquí hay un oxígeno. Cambio. Aquí hay cambio. Es como encuentro las diferencias en las revistas cuando son aburridos. También se desaromatiza porque tengo un doble enlace aquí, entonces ya no hay cómo poner una aromatización, así que se destruye lo aromático y tengo aquí un doble enlace y un doble enlace. Y como ven, el sistema pi aquí se ha desconectado de otra manera. Y solamente perdiendo ese protón ya nos da un color de rojo a púrpura. Si le agregamos más base para llegar a la cianidina azul, el cambio es mucho menos drástico. Como pueden ver, lo aromático se quedó. Aromático, el OH aquí quedó. Este se quedó, este se quedó. Ese sistema relativo aquí, todo el sistema aquí se quedó, es igualito. El oxígeno igualito, entonces cambio aromático, aromático está bien. Aquí, único cambio es que aquí perdió un protón. Y solamente perdiendo ese protón cambia la densidad electrónica de tal manera de que se cambie de púrpura hacia azul. ¿Y cómo le decimos a los colorantes que pueden cambiar según su pH el color? Indicadores. Reversible. Sí, indicadores. Entonces significa que podemos hacer extractos de, de algunas frutas o colorantes de pétalos y algo así y producir un indicador natural de color, de pH. Y eso también nos puede indicar qué pH tenemos en esas células, porque son como indicadores. Así también funciona, por ejemplo, la col morada, que dependiendo en qué ambiente lo cocinan, tiene un color más hacia el rojo o púrpura o hacia el azul. Lo pueden comprobar, yo ya traté de hacerlo, salió muy bonito. Agregar un poco de limón y cocinar la col morada le da otro tono que cuando lo cocinan normal o le ponen hasta agregar un poco de bicarbonato que también no hace daño. Un poco de bicarbonato. Y con eso ustedes pueden cambiar de pH, cambiar de color y ida y vuelta reversiblemente. Así que les sirve un extracto, por ejemplo, de col morada para determinar si una solución que tienen allá es ácida o básica.
simple y eficiente. Veamos, aquí estamos hablando desde rojo hasta azul. Aquí está, pueden ver que el, el abanico de colores es mucho más amplio, pero normalmente en las plantas podemos llegar solamente de azul a un rojizo, pero una planta normalmente no aguanta pH 1 ni pH 13. Y por lo tanto, el extracto nos da más posibilidades, pero destruiría la planta. Aquí podemos ver qué rico se puede ver esas antocianinas. Y también tienen, como el indicador les indica, pueden ver si la mora no tiene, es tan oscura, pues aseguros que esta mora será ácida, porque es más rojiza. Así que nos indica también el estado de madurez de una fruta, porque cambia su acidez y su dulzor, que no tiene que ver con el pH, pero se puede ver entonces el pH aquí. Más información, otro código QR. Pero no son solamente por su color muy cotizados, sino tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Como vieron, antes se comía así nomás, pero hoy en día ya estamos cuidando más nuestra salud. Y es muy importante que estemos comiendo suficientes antioxidantes, porque es eso. Porque nosotros para alimentarnos comemos calorías, se podría simplificar, y esas calorías por procesos de reducción, oxidación con el oxígeno que estamos respirando, le estamos descomponiendo y extrayendo la energía para nuestro bienestar. Y este oxígeno puede convertirse a veces en radicales. Y esos radicales, como se saben, las reacciones con radicales no son de chiste, sino atacan severamente todo lo que vive. Así que en algunos productos de limpieza estamos generando radicales que atacan a las bacterias y a los hongos y demás, y les destruyen por su acción de radical. Y nosotros necesitamos de protegernos de esa acción de radical, así que una parte de nuestra dieta deben ser alimentos que contengan, como las quinonas, que pueden atrapar radicales. Esto vamos a ver en los polímeros, cómo podemos frenar una polimerización utilizando un atrapa radicales, también del grupo de las quinonas. Y bueno, por eso también es importante esto del atrapador de radicales, como es la vitamina E, el alfa-tocoferol. Así que nosotros debemos comer más sano, porque si no, nuestro cuerpo no puede defenderse bien de esos ataques y produce especies reactivas que dañan el cuerpo a la larga. Bueno, entonces antioxidantes, importante comer. No veo el problema en no comer antioxidantes, se ven ricos. Y vamos a ver otro que siempre les dijeron que tienen que comer, que son los carotenoides y las xantofilas. Así que el beta-caroteno tiene esa estructura y de aquí se extrae, así que de las zanahorias. Y si analizamos esta molécula, analicemos esa molécula, ¿ustedes ven grupos funcionales? Nada. Sí, aparte de esos dobles enlaces, no hay nada que puede ser de utilidad para cambiar la molécula, no hay ningún oxocromo aquí. Y aún así, miren, el color es obvio, tienen color, aunque haya zanahorias blancas, el beta-caroteno sí tiene color, usando solamente un sistema pi grandote. Así que es conjugado, como pueden ver aquí, con doble simple, no hay ninguna interrupción, la cadena va desde este anillo a la derecha hasta este anillo a la izquierda, y no hay ningún intensificador, ningún oxocromo. Solamente con cromóforos puedo hacer color.
Aquí sí tuvimos la ayuda sistema pi más auxócromos, pero aquí, por ejemplo, es un ejemplo que se puede llegar a tener color sin ningún auxócromo. Ese beta caroteno, ¿para qué nos sirve? Miren, al ingerir es transformado a vitamina A y esa vitamina A sirve para hacer retinol. ¿Qué es retinol? Retinol son las moléculas que se acumulan en la retina para darnos una respuesta de si incide luz o no incide luz en nuestro ojo. Así que por eso es importante, pero lo bueno es que este compuesto está no solamente en, si no le gustan zanahorias, también existen otras fuentes de beta-caroteno, por ejemplo, en las hojas, en ensalada y demás. Quizás se ve solamente verde, pero también existe una parte que contiene beta-caroteno. Bueno, vamos viendo la siguiente molécula. Esta se llama criptoxantina, es casi idéntica. Aquí solamente no se dejen engañar de que aquí ese está rotado por el simple enlace. Mientras aquí, como pueden ver, también está rotado por el simple enlace, pero son las mismas moléculas. No. Así que analicen bien, no se dejen engañar. Lo único es que aquí sí tenemos un hidroxilo, que es un grupo que puede ser atacado, puede ser modificado y nos proporciona color, porque es un auxócromo. También encontramos el típico color, pueden ver aquí, parece como un anaranjado. Se encuentra en el melón, los duraznos, en manzanas. El maíz es amarillo, por eso la papaya también. Las guayabas tienen, entre otros, también esto. Siempre estar seguro. En la naturaleza hay muchas mezclas y para sacar un solo reactivo o una solamente sustancia, tienen que purificar mucho. Así que simplemente exprimiendo un durazno no van a obtener solamente un colorante, sino varios colorantes. Y por cromatografía después pueden separar un compuesto del otro y purificar. Bueno, en naranjas también está. En la yema de huevo se encuentra porque la yema también tiene ese color y la mantequilla. Y por eso se le agrega el beta-caroteno también a la margarina, porque la margarina en sí sería solamente como una pasta blanca y para que se vea más natural y más agradable, se le agrega un colorante y qué mejor usar el beta-caroteno extraído porque es bastante abundante y no cuesta mucho y le agregan a la margarina para que les parezca como mantequilla. Bueno, estos serían estos, miren, este sí, entonces tiene un grupo auxócromo, mientras el otro solamente trabaja con cromóforos. Un colorante que puse aquí porque es nacional es el achote. Ahí se extraen la vixina y la norvexina, que son parte de lo de los laboratorios que vamos entonces a ver el viernes. La vixina se cambia por la norvexina solamente por un pequeño detalle. El pequeño detalle está en que, y eso tiene tremendos cambios de propiedades. Aquí tenemos ¿qué grupo funcional es esto? Les puedo también dibujar más claro para que sea más fácil, pero ya tienen que encontrar los grupos funcionales fácilmente. ¿Qué grupo funcional es este? ¿Un éster? Un éster, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un metil éster de la norvixina. Y esto hace, solamente este grupo metil hace que la vixina sea liposoluble, mientras la norvexina es hidrosoluble. Así que si quieren extraer el uno y separar el otro, hacen primero una extracción sólido con líquido
para obtener la norvexina y el resto pueden extraer con un solvente que es apolar o se presta como los éteres para obtener la vixina. Entonces la pregunta, normalmente se vende este achote ya en solución, una solución roja, aceitosa. Entonces, ¿cuál de los dos productos tienen en ese aceite? ¿La norvexina o la vixina? Vixina. Sí, la vixina, porque como vemos la norvexina no se es soluble en aceite, solamente en agua. Así que bien pensado. Pero significa que ustedes también pueden convertir la vixina en norvexina. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es diferencia? Sí, adelante. Bien, esto es un éster y esto es un ácido graso libre. ¿Cómo pueden hacer de un éster al ácido graso? ¿Cómo llegan? Simple, ¿cómo deshacen un éster? Por hidrólisis. Es que cocinan esto con un ácido y entonces se debería romper el éster aquí, formar un ácido libre y entonces la vixina se convierte en norvexina. No tan difícil, conocido de orgánica 1. Así que otro colorante natural es el licopeno. También es un antioxidante. Miren que se encuentra todo ese licopeno, no solamente en el tomate. Creo que aquí se dice tomate riñón, sino también en otras frutas. Está presente. Es un colorante alimentario porque tiene un fuerte color y no tóxico. Aquí es su estructura. Miren esa estructura. Y aquí vemos otra vez que solamente con dobles enlaces, con cromóforos, podemos hacer color. Así que el licopeno en la salsa de tomate tiene propiedades antioxidantes que protegen el cuerpo humano del estrés oxidativo. Puede tomar estos reactivos e inactivarlos. Pero miren, el sistema pi es restringido. Analicen bien. Aquí tengo un doble enlace y aquí el siguiente doble enlace. Esto aquí es parte del colorante, ¿sí o no? Aquí es lo mismo, un doble enlace. Aquí está el siguiente doble enlace. ¿Es parte del colorante, sí o no? Digamos, ¿hace color o no hace color? No, porque no tiene el sistema conjugado y tampoco grupos funcionales. Sí, miren aquí, simple, simple, ya es suficiente. Simple, simple significa que no se puede orientar bien, es SP3, SP3. Aquí es SP2, entonces este no puede comunicarse con el siguiente sistema, así que aquí este no es parte que hace color. Así que el sistema pi conjugado empieza desde aquí hasta aquí y ahí termina. Por simple doble, eso sí está comunicado, pero este está un poco afuera. Muy bien encontrado. Felicitaciones. Seguimos. ¿Qué más? Colorante, licopeno. Y ya entienden en qué es soluble el licopeno. Agua, En aceite. grasas. En grasas. Así que si ustedes quieren em,
digamos, consumir el licopeno en cantidades suficientes, tienen que comerlo con algo que contenga grasa. Lo mismo es aquí encima con el betacaroteno. Si ustedes quieren aprovechar el betacaroteno, tienen que cocinarlo con algo con grasa o comerlo con algo grasoso para que este colorante natural puede irse a la grasa, con la grasa ser como se metabolizado y se separa allá y entonces tienen el cuerpo suficiente de esto para protegerse. Así que si son solubles en grasa, necesitan comerlo con grasa para que tengan efecto. Si es soluble en agua, claro, necesitan agua y no lo pueden poner en grasa. Así que por esto, en muchas ocasiones se ponen a los alimentos grasas o alcohol a las bebidas porque de esa manera tienen un segundo solvente que ayuda a que pueden consumir estas moléculas importantes para el cuerpo. Bueno, ¿qué vemos de rojo de remolacha? Aquí es otra estructura, betanina, betacianina, extracto acuoso azucarado. Aquí pueden ver, esto tiene una glucosa que ayuda a que esta molécula se puede disolver mejor en agua. Y ya saben que este colorante es muy intenso y no interactúa por el cuerpo porque si comen esta raíz se dan cuenta unas horas después de que no interactúa por el cuerpo porque está saliendo. Bueno, tiene otra estructura, como pueden ver, tienen lo mismo, dobles enlaces, simple aquí, un doble, simple, doble, entonces se conecta con este sistema aquí, nitrógeno, algunos oxocromos que le ayudan. Y esto para decir, para que tengan una idea de la remolacha, cómo hacer un color. Y ese azúcar puede ser digerido, desprendido, entonces cambian las propiedades, no del color, porque el azúcar aquí sería un OH, porque aquí este ya no influye con la densidad electrónica y por lo tanto no cambia el color del colorante, solamente es para la solubilidad. Aquí tienen más información en código QR. Vamos a otro colorante que no es muy común en la naturaleza porque los colores que ustedes conocen de flores y demás abunda, digamos, el verde, el rojo, naranja, amarillo, pero azul casi no hay. Si ven alguna mariposa azul o un pájaro azul, entonces normalmente son otros colorantes porque es un otro efecto microscópico, es de, ¿cómo se llama? Efecto físico de constructivo y destructivo de interferencia. Así que si ese pájaro azul se moja, entonces se le destruye porque no es un color, sino es una ilusión de color de tener esta interferencia. Si les interesa, los pueden ver más a fondo. Y si este morfo azul se moja, también se cambian sus alas a otro color que no es tan llamativo. Y es también una forma de protección porque un pájaro mojado no vuela bien. Bueno, entonces tenemos aquí el índigo. Miren, es el colorante más antiguo que se conoce. Se extrae también naturalmente de unas plantas que se llaman indigófera. Hay algunas que tienen índigo y normalmente este es su color típico. Se encuentra en forma de azul y es insoluble. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar algo que es insoluble? Necesitamos un colorante. Si queremos pintar algo, tiene que ser soluble. Pero ese si es insoluble sería un pigmento. Pero lo bueno es que si le reducimos en algo que sean azúcares reductores o que sea, aquí normalmente se utiliza tiosulfato de sodio, antes se utilizaban otros mecanismos, como es uno de los colorantes más antiguos que se conocen, teniendo una idea cómo reducir, hacer un reductor y se forma un índigo leuco soluble.
Ese sí es soluble. Pierde su color, es poco como una solución un poquito amarillenta, pero si con eso tiñen algo o pintan algo, le exponen al aire donde se oxida, obtienen otra vez el índigo azul insoluble, que es el típico color de los jeans, y como es un pigmento, ya no sale, aunque le laven mucho, solamente por fricción. Así que normalmente es insoluble y eso le da una estabilidad muy buena. ¿Qué es lo que se cambia aquí? Otra es química orgánica 1. Aquí tenemos un grupo carbonilo. Aquí otro grupo carbonilo. Grupo amino. Aquí en doble enlace. Este se quedó igual. Veamos aquí el grupo amino. Se quedó. Grupo amino está. Los anillos están. Pero aquí tenemos aquí un alcohol y otro alcohol. Así que esto sí se cambió. Tenemos dobles enlaces aquí. Y aquí se fue el doble enlace. Simple enlace, libre rotación. Y ese cambio electrónico le cambia el color desde azul intenso a casi ningún color. Leuco es griego, significa blanco. Y esto también tiene que ver que en bioquímica tenemos los leucocitos en la sangre y estos también tienen un color leuco blanco. Así que son los, no sé cómo se llaman, los organismos chiquitos de la sangre, que son los blancos. Y los otros son los rojos que tienen la hemoglobina. Bueno, entonces este también se puede reducir, oxidar, reducir, oxidar. Sí, sí, una intervención. Sí, Doc. Buenas tardes. Sí, Usted estaba hablando de este pigmento que se utiliza en los jeans para pintar, o sea, para colorear los jeans, ¿no es cierto? sí. Cuando se compra, para volver como que a teñir los jeans, siempre en las indicaciones está que se debe poner como que cierta cantidad de sal en el agua con el que se va a teñir también. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? ¿Para qué sirve? Bueno, la sal hace que se precipita más fácil el colorante, lo hace más insoluble en la solución para que se pegue más eso vamos a ver la parte de teñido, que la sal se le agrega justamente para que se forme más un precipitado y un precipitado sabe que la solubilidad es menor. Ya, gracias, Doc. Ujú, sí, bueno, entonces, si quieren despintar sus jeans es fácil que ustedes toman sus jeans medios despintados, le ponen un reductor, ese se puede comprar nomás. Reducen, lavan muy bien y entonces cuando lo sacan deberían tenerlo bastante despintado y ya no tienen el índigo azul. Así que este sería entonces también un indicador y sí se utiliza el índigo como indicador, pero esta vez no pH, sino de forma redox, así que reducido, oxidado. Así que toman este y le pasan una suspensión, le agregan reducción, entonces pueden medir como potencial de oxidación. Una molécula que se ve bastante parecida, pero miren que fácilmente se puede cambiar el color, es la púrpura de tiro. Se llamaba púrpura real o púrpura imperial porque solamente por costo se podía usar como tinturar para los romanos, por ejemplo, la toga de sus emperadores o gente que tenía mucho dinero. Y la diferencia es que, miren, el índigo azul tiene aquí la misma estructura, pero tenemos aquí un bromo y otro bromo que actúan como auxocromos. Así cambian la densidad electrónica. Y con eso cambian el color, pero no sus propiedades. Así que este también se puede, como aquí, reducir, soluble, forma leuco, se tintorea, después se le deja secar, se oxida y obtienen la forma de púrpura de tiro, pero insoluble.
y bastante estables. Así que por eso se puede decir que esta clase de colorantes son los índigoides. Así que índigo y sus parientes. Eso significa que también podemos hacer bastante diferentes indigoides, porque aquí hay mucho que se puede cambiar. Aquí puedo poner un yodo, por ejemplo, y ese bromo nos indica que ese es un producto natural del mar, porque ahí tenemos una suficiente concentración de bromo para que estos pequeños moluscos pueden producir esta molécula que contiene bromo. Y miren, se necesitaban 9000 moluscos para machacar, para extraer solamente 1 gramo de esa púrpura. Y de esa manera fue casi la primera extinción total de este pequeño molusco. Parece que algunos sobrevivieron al negocio y entonces pudieron crecer otra vez y así que no son extintos. Pero hoy en día esto es una cosa sintética que nos permite producir la pulpa de tiro que nos guste sin tener que machacar algunos moluscos. Con esto vamos al último colorante que les quiero. Aquí hay muchos más colorantes naturales, así que no son los únicos, solamente para que tengan una pequeña idea de que hay diferentes estructuras que vamos a también ver en los sintéticos, porque vieron que ese colorante es bueno, entonces lo hacemos sintéticamente, porque se puede producir entonces 7 días a la semana, 24 horas, y no depende que, uy, no, la cosecha se arruinó, no, es que el bichito se fue a otro lado o algo así. Estamos más fáciles con obtener esos diferentes colorantes. Bueno, la alizarina también se saca de plantas de rubia que pueden ser diferentes. Ahí otra vez, aquí, como pueden ver, está en italics, como se dice en... bueno, puesto de ángulo, porque esos nombres son los nombres científicos y esos nombres científicos nos identifican especialmente de qué estamos hablando. Así que es común identificar como si estamos hablando de nitrobenceno, sabemos que es como la nomenclatura UPAC o los números gas. En naturaleza se utiliza simplemente el nombre científico, entonces estamos claros que estamos hablando de lo mismo. Bueno, se utilizó también ampliamente, aquí es la estructura de molécula. Ese más o menos es su color. Es un naranja hacia rojo y con eso se utilizó ampliamente para hacer los uniformes que tenían los británicos antes, que se llamaban casacas rojas. Eso también pueden, si quieren, investigar. Así que fue un colorante ampliamente utilizado y es un colorante vegetal. Porque en esos tiempos que tenían esos uniformes no había química orgánica. Bien, a partir de 1869, química orgánica se pudo sintetizar la misma molécula, pero creo que con muy bajo rendimiento. Bueno, alizarina, aquí la estructura. ¿De qué tipo es esta molécula? Algo más grande para que la puedan estudiar mejor. Es una antraquinona. Sí, aquí dice dihidroxiantraquinona. Aquí tenemos la quinona, un anillo, segundo anillo. Entonces es una antraquinona sustituida. Ahora quiero que pensar con ustedes qué podrían modificar en esa molécula. Si tendrían un kilo de alizarina, ¿qué podrían hacer con esa alizarina? Piensen como químicos de orgánica 1. ¿Qué se podría hacer? Empecemos entonces de los grupos funcionales. ¿Qué serían grupos funcionales aquí?
¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo hacer acá? Suerte revisando. ¿Qué puedo hacer con hidroxilo? ¿Lo puedo reducir? Vamos, ¿alcoholes se pueden reducir? No, alcoholes ya son lo más reducido que existe. Entonces se puede oxidar, que es el primer producto de oxidación de alcoholes. Aldehído. Aldehído, veamos si podemos hacer de eso un aldehído. Aquí tendría entonces un doble enlace y aquí tendría un doble enlace. Y quitamos esto, quitamos esto. ¿Es posible hacer un aldehído? Pero solo ven con uno de los dos radicales. O se cancelan ambos. Nada, nada. Estoy medio dormido, perdón. Mire, solamente tiene que analizar este carbono y ya tiene la respuesta. ¿Qué pasaría si tengo aquí un doble enlace? No se puede porque rompería la regla del octeto. Perfecto, porque ya no puede ser que el carbono tenga 5 enlaces. Entonces, esos no pueden ser oxidados ni reducidos. Bueno, ya tenemos una respuesta. Es solamente para que ustedes empiecen a pensar con todo su conocimiento. ¿Qué puedo hacer con estos aquí, aquí, acá? ¿Qué puedo hacer aquí, acá, en esto? ¿Qué puedo modificar aquí? Vamos, no se olvidaron todo de la química orgánica 1. ¿Se podría halogenarlos? Sí, lo que se subsuma bajo la sustitución electrofílica aromática. Todo lo que usted desea. Puede poner halógenos, puede poner grupos nitro, puede poner grupos sulfónicos, puede hacer Friedrichs alquilación, acilación Friedrichs. Todo esto, miren, todo lo que podrían modificar. Cambiaría de color. Lo que aquí les quedaría, ¿qué reacciones conocen que involucran alcoholes? Como vieron, oxidar no hay como. Sustituirlos. Sí, pero ¿qué se puede hacer con alcoholes? Deshidratarlo. Se podría esterificar. Esterificar, eso está muy bien. Así que se prestan para ser esterificados y cambiar entonces las propiedades. ¿Qué otra conocen? Alcohol más alcohol y deshidratar nos da ¿cuál grupo? Así que ROH, Alqueno. casi, pero se le olvidó algo. Menos agua. Bueno, les ayudo. ¿Cómo se llaman estos? Un éter. Un éter, así que también se puede hacer una eterificación en esos dos. Aquí pueden ser sustitución electrofílica aromática, los 5 que normalmente usamos y conocemos. ¿Y qué puedo hacer aquí? Esos son carbonilos. ¿Pueden ser reducidos? Sí, alcoholes. Ajá, alcoholes, al menos secundarios y no terciarios.
Así que reducir puedo. ¿Puedo oxidarlos? A ver, les dibujo para que sea más fácil. ¿Una acetona puede ser oxidada? No se puede hacer cetona. Es que ese es una acetona aquí. Un aldehído no es una acetona. ¿La puedo oxidar? No, ¿Por qué no? ¿No sería el aumento de un hidrógeno ahí para que los electrones suban al oxígeno y este pueda aportarse de un hidrógeno también? En cierta forma tienes toda la razón, porque estos no tienen hidrógeno como un aldehído, así que no pueden ser oxidados hacia ácidos carboxílicos. Así que estos reducir sí, oxidar más no. Pero ¿qué más puedo hacer? Miren, tengo electronegatividad. Tengo un delta negativo y tengo un delta positivo. Y donde hay un delta positivo puedo atacar como quiero con nucleófilos, como hidroxilo y algunos otros nucleófilos. Así que aquí se presta para una sustitución nucleofílica, como aquí. Y esto es lo importante que si les arrojan cualquier estructura a la mesa, ustedes tienen que empezar a analizar la molécula. ¿Qué puedo hacer con esa molécula? Si me la arrojan de algún lado, debe tener algo para que yo lo puedo transformar en un producto. Así que ustedes como futuros ingenieros químicos siempre tienen que ver de esto puedo hacer algún producto bueno, bonito, barato. Porque entonces me lo compran. Y por eso les quiero abrir los ojos para que utilicen lo que aprendieron en Orgánica 1. Todo lo de Orgánica 1 les explico qué puedo hacer de una molécula, cómo puedo seguir transformándola. Ustedes ven que son alcoholes, que aquí son cetonas, que tienen anillos aromáticos, y entonces solamente tienen que abrirse el cajón directamente de síntesis y decir, en estos puedo hacer una sustitución electrofílica aromática, en estos puedo hacer una sustitución, o como son cetonas no las puedo oxidar, pero sí las puedo reducir, y todas las opciones que tienen. Para eso estudiaron Química Orgánica 1, no para el tacho de basura, sino para su aplicación. Así que por eso quiero que ustedes entiendan por qué estoy tomando una cualquier molécula y vengo ahorita. Denme estrategias de síntesis para modificar. Para eso estudiaron Orgánica 1. Para eso les ayuda la Química Orgánica 1. Todas las transformaciones son posibles. A partir de cualquier molécula la pueden transformar en otra. Bueno, nos falta un pequeño apartado. Como empezamos un poquito tarde, como ya esto aproveché para hacer un poquito de la segunda parte. Y además creo que la mayoría pidió que se grabara también la segunda parte. Por lo tanto, vamos ahorita a la obtención de colorantes naturales. Porque eso sería la práctica que vamos a hacer el viernes. Así que normalmente estos se extraen con solventes adecuados. Solamente piensan que tienen una bolsa de té negro. Entonces utilizan el solvente adecuado, que sería, en su mayoría, agua.
Sí, algunos hay que piensan que hay que extraerlo con etanol, pero no es así. El té negro normalmente se extrae con un solvente adecuado de agua. Entonces hay como agentes de extracción agua, eso extrae todo lo que es soluble en agua. El alcohol también puede extraer todo soluble en agua, pero también ya algunas cosas grasosas también puede extraer el alcohol. Éter es un grupo que no hace fuentes de hidrógeno, así que aunque tenga el oxígeno es como un producto que disuelve muy bueno las partes grasosas, acetona también y ácidos o bases. Ya vamos a explicar dónde encuentran, por ejemplo, ácidos para mejorar la solubilidad. Así que otros parámetros que son importantes es la temperatura. Nadie se hace un té negro con agua fría. Si no, aplica agua caliente. Para que salga el colorante y el sabor más rápido, hacen agitación o mueven la bolsita hacia arriba, abajo o lado a lado o utilizan una pequeña cucharita. Importante es el tamaño de partícula, porque si el té negro es muy grueso, entonces hace que salgan los sabores, los olores y también el colorante. Si muy grande el tamaño de partícula, entonces toma su tiempo y ustedes pierden la paciencia, así que tienen que tener el tamaño de partícula adecuada. Si lo muelen muy fino, se les va por todos los poros, no lo pueden retener y tendrían que tomar el té con el té. Importante también la relación de soluto-solvente, porque si ponen una taza muy grande de té con mucho solvente y solamente una bolsita de té negro, ya no los extrae, les parece muy diluido. El tiempo de extracción es importante. Por ejemplo, en el té negro, si hacen una extracción de 3 minutos, salen primero los compuestos que les despierten y después si hacen una extracción de 8 a 10 minutos, el té tiene más propiedades calmantes porque le salen otros productos que calman el cuerpo. Así que el tiempo de extracción también puede influir en cuánto se extrae o qué se extrae. Y ahorita vamos al final a esto del pH. ¿Cómo funciona esto del pH? ¿Por qué debería ser el pH? Quizás algo importante. Imagínense que ustedes tienen algo que se llama, no sé si ustedes vieron esto con paquetes, así que escribo simplemente medicina. .hcl. ¿Qué significa el punto? ¿Radical libre? Casi, pero aquí el punto significa como por ejemplo el sulfato de cobre normalmente se escribe Q4 punto, no sé si son 4 o son 5, digamos, no estoy seguro, así que digamos que sean 5H2O, significa que el sulfato de cobre viene asociado cada molécula con 5 moléculas de agua. Así que si tenemos una medicina .HCl, entonces está asociado ácido clorhídrico a la medicina. Y así se dice también muchas veces clorhidrato de medicina. ¿Y cómo esto ayuda en la solubilidad? Bueno, digamos nuestra medicina tenga esta estructura, como novornano, sí, parece algo novedoso, pero entonces tengo que aquí tener un hidrógeno y tengo aquí un par de electrones libres y esto no se disuelve. Lo quieren poner en agua para tomarlo y no se disuelve. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, algunos químicos llegan a la idea, le agregamos ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace? Ustedes saben que las aminas son una base. La mayoría de las aminas son básicas, así que van a asociarse con o titularse con un ácido. Así que agrego ácido clorhídrico porque lo tenemos en el estómago, es cosa natural. Y como cuando tragamos algo se llega directamente al estómago, no se va a lastimar y bueno, no pasen por tanto por la lengua. Bueno,
Entonces vamos a hacer el clorhidrato de. Entonces quizás se entiende mucho mejor por qué la solubilidad se ha cambiado. Aquí tengo el hidrógeno y el ácido clorhídrico. Voy a cambiar ahorita el color. Voy a tener aquí un hidrógeno que hace un nitrógeno cuaternario, y los cuaternarios significa que tiene que tener una carga. Porque normalmente es un nitrógeno con 3 enlaces. Si tiene 4, asoció con algo. Aquí entró un protón. Aquí está la carga positiva. Y tengo un cloruro. Lastimosamente no se ve muy bien bajo ese fondo. Y de esa manera tengo una molécula que no quiere disolverse en agua. De repente una molécula que es iónica. Y ustedes saben que sales se disuelven más fácil en agua. Y así, por esto, muchas medicinas contienen justamente esto, un clorhidrato de, para mejorar su solubilidad. Y como de allí van directamente al estómago, donde hay suficiente ácido clorhídrico, entonces siguen esa forma disuelta y puede entonces activarse. Y si no, puede ser un equilibrio, deshacerse el ácido clorhídrico y formar otra vez la molécula. Así que por eso el pH puede ser un factor importante para extracción. También se pueden formar sales con hidróxido de sodio. Por ejemplo, si se tienen aquí unos ácidos que son difícilmente solubles, entonces se ponen una base, se forma una sal, y esa sal otra vez es iónica, es más fácil soluble en agua. Por eso el pH influye. Eso para explicación. Bueno, después que tienen extraído el colorante, tienen, dibujemos simplemente, pero con ese que se ve mejor. Tenemos un frasco. Aquí tienen su material, que sea algo. Está lleno de colorante, que sea un colorante amarillo. Así que tienen solvente aquí dentro. Tienen colorante aquí dentro. Tienen de donde extrajeron el sólido, así que las flores o lo que sea. Y ahora tienen que limpiar el desastre. Lo único que quieren es el colorante. ¿Qué tienen que hacer? La primera, los sólidos los separamos utilizando filtración. Con eso nos deshacemos sólido de lo líquido. Y el segundo paso es que tienen que sacar lo líquido, o lo hacen por una evaporación. Así que suben la temperatura hasta que todo se evapore. O si quieren no ser tan ambientales cochinitos, entonces se procede a una destilación y se recupera el solvente. Bueno, si dejan de evaporar agua no pasa nada, pero imagínense que utilizan un solvente clorado. No van a dejarlo simplemente evaporar y contaminar el ambiente. Van a tratar de recuperar ese solvente para usarlo otra vez. Y esto tiene que ver justamente con la práctica, por eso les explico de tal manera. Ahorita quizás preguntas, porque hemos terminado los colorantes naturales y el segundo paso serían los colorantes sintéticos, que me reservo para la siguiente clase. Doc, yo tengo una pregunta. Bueno, más sería ¿sí? una curiosidad, Ajá. que es acerca de la tinta que emanan los pulpos, así como sistema de defensa. ¿Por qué se produce o de qué está hecha esta tinta y se la puede utilizar así para colorante o alguna de estas maneras? Bueno, primero tendría que extraer el pulpo del mar sin asustarle, porque cuando se asusta justamente exprime la tinta, y tendríamos que saber de qué está hecha esa tinta, si es biodegradable o si la podemos utilizar, y nos parece como el hollín de los buses, pero al final es algo bastante diluido y tenemos que ver si nos sirve para nuestros fines o no. Así que en principio sí se puede usar, pero si es rentable sería el segundo. Ya, listo, Doc, muchas gracias.
Pero Ujú. no, se puede Sí, agregar a esa tinta de lo que dice, o supóngase usted lo que nos acaba de comentar sobre los jeans de los carros, se puede agregar, no sé, alguna sustancia adicional que ayude a impregnar el color dentro de la ropa o de lo que se vaya a teñir. normalmente la tinción que vamos a ver aquí es la bastante básica, pero el proceso de tinción es muchos pasos, así que están impregnando, preparando la ropa para que tome mejor el color. Están después haciendo un post-tratamiento y otros tratamientos extras para que el tinte se quede más tiempo en la ropa, así que eso es una ciencia en sí. Ok, gracias. Y las tintorerías, o si nosotros nos compramos para hacer un hobby, son los tintes bastante fáciles de usar porque no podemos ponernos todo una fábrica de teñido y por lo tanto debe ser fácil, pero también tener resultados convincentes porque si no arroja la ropa al siguiente día, eso no sirvió y está entonces furioso. No sé si vamos a ver algo que era una moda, pero ya no sé si esa moda de los hippies ya se fue mucho, veamos. Aquí pueden ver imágenes. Uy, pero eso no es lo que quería realmente ver. Así que, como pueden ver, también hay gente que pinta y tinturea con mucho cuidado alguna ropa, pero lo que quería yo ver no es de Indonesia, sino simplemente lo de hobby. A ver si ahí me salen los que queremos. Oh, aún están pintando, no. Hay unos mucho más fáciles de hacer. Busco otro. Disculpen que utilizo un idioma que no es tan familiar. Esto. Eso se puede hacer en casa. Así que es un teñido de diferentes colores y ahí se utilizó, como pueden ver, así se hace. Se toma la tela, se hacen nudos, se hacen nudos en forma de espirales o aquí como estos. Miren lo que resulta si hacen de esta forma los nudos o lo hacen así, cuál es el resultado del teñido con colorantes. Así como ven, yo también quiero que ustedes tengan más ideas. Miren esto aquí, es hecho justamente de esta forma o aquí. Eso se puede hacer en casa. Se puede ser monocromático o, como pueden ver aquí, policromático, hasta con colores fluorescentes. Solamente para incentivar su curiosidad y que ustedes puedan mismo hacer algo así. Miren. Los textiles se les ponen con nudos y con eso se puede dar las formas. Así que si tienen los colorantes que se pueden comprar, y ahí también se aplica eso de la sal, entonces ustedes pueden hacer eso en casa. Algo único. Profe, una consulta. En el caso de Sí. la ropa, se usa justamente en la ropa blanca, ¿no? Esto del cloro.
Pero cuando el cloro le cae a la ropa normal, le destiña justamente porque reacciona con los pigmentos que va teniendo. Sí, Y los destruye modifica, justamente el sistema de cromóforos. Ajá. y ahí los modifica justamente hasta llegar al blanco, ¿cierto? Entonces ya, aunque el pigmento sigue ahí, ya no tiene las propiedades. Sí, el pigmento está modificado de tal manera que ya no puede absorber luz en la parte de luz visible y con eso se vuelve invisible. Ya, pero como tal el pigmento sigue estando ahí, ¿cierto? Lo único que pasa es que se modificó y ya. Claro, claro. Por ejemplo, aquí no es tan fácil porque es un pigmento que tiene resonancia, necesita mucha energía, pero miren, aquí tengo dobles enlaces. Si los ataco con cloro, se me rompen los enlaces y ya, se me va el sistema de cromóforos. Y si se me va el sistema de cromóforos, pierde el color. Ya, muchas gracias, profe. Ajá, sí. Así que si tienen la idea, oh, ahorita tomo el licopeno. Vamos a ver aquí arriba, licopeno. Aquí está. Y dicen, dobles enlaces, pero no tengo la posibilidad de usar hidrógeno para saturar todo. Pero digo, no, entonces no quiero saturar, yo quiero agregarle unos auxócromos, uso yodo. Ustedes conocen la reacción de yodo con dobles enlaces, los satura. Y entonces tienen todo un sistema saturado con yodo y el yodo mismo ya no les ayuda porque el sistema de dobles enlaces se le fue. Entonces se le marchó el color que querían tener con intensificador con oxocromo como yodo. Así que a veces tienen que pensar, cuidado, ¿qué hago con mi química? Así que tienen que adecuar su esquema de síntesis para no dañar su producto que quieren tener al final. Sí, yo también una vez hice así de descolorear los jeans y me di cuenta que el cloro no es una buena opción, porque sí, estaba descoloreado, funcionó perfectamente, pero me destruyó también la tela. Después de unas lavadas salían los primeros huecos. Entonces, ¿cómo se podría desteñirlos? Si tienen algo como el índigo, aquí se puede desteñir haciéndolo soluble. La forma leuco, aquí soluble, se puede lavar y después reoxidando se tiene ese índigo está entonces en la solución y se precipita, digamos, en el lavado, pero ya no en la tela. Y si no, también pueden hacer, creo que se llama Vanish, por ejemplo. Existen también otros sistemas de coloración. Además, si quieren un t-shirt blanco, cómprenlo blanco. Es la forma más fácil. Pero claro, si tienen manchas de salsa de tomate en la ropa, tienen que ver cómo lo hacen. ¿Y cómo sacaría mejor una mancha de salsa de tomate? Viendo cómo quitar un licopeno. ¿Sí? ¿Cómo se quita? Antes de empezar todo el equipo de destrucción química, es mucho más fácil ver en qué es soluble. ¿Y el licopeno en qué es soluble? En grasas. Ya, entonces trátenlo primero, pónganle un poco de grasa encima, froten porque si lavan automáticamente el lavar la ropa es para quitar manchas de grasa. Entonces trato de
de integrar el licopeno en la grasa y después quitar la grasa. Eso debería resultar. Eso me pasó una vez que tenía una mancha de esfero que no quería salir y tenía acceso en laboratorio. Así que empecé con agua, no sale. Etanol, no sale. Alcohol isopropílico, no salió. Alcohol más alto en el butanol, vi, es soluble en butanol. Así que le puse algunos gotas de butanol y lo dejé resolver con un pañuelo. Y con eso pude sacar una vez totalmente químicamente limpio el colorante que estaba. Por eso tenemos también ¿cómo se dice? Las lavanderías químicas. Esos trabajan no con agua, si hacen el lavado en seco, sino con otros solventes y pueden quitar manchas sin aplicar jabón o agua. Están simplemente usando solventes que ojalá no le dañen la ropa y quitan todas las manchas que son normalmente grasosas. Profe, una consulta. A ver, Ajá. hace unos cuantos meses ya, mi mamá había visto en internet que se podía teñir el pelo con remolacha. Ujú. Y efectivamente, pues ahí cocinaba la remolacha, se quedaba con el juguito, se le echaba en el pelo y le duraba durante, qué sé yo, unas 2 semanas, a lo mucho. ¿Cómo se podría hacer, no para quitárselo, sino más bien para que permanezca? Bueno, tenemos que ver la solubilidad aquí tenemos el colorante, la remolacha. Así que si modifica la solubilidad, entonces sabe si es hidrosoluble o es liposoluble y entonces lo mejor sería entonces que se elimine el azúcar. No sé si automáticamente con el tiempo las bacterias se comen esa glucosa, dicen gracias y dejan el colorante así y es entonces menos soluble en agua, pero es soluble en grasa, así que si se lava el cabello, entonces sí se va. Ya, listo, profe. Una otra opción que yo ya vi porque analicé el internet primero es que puede usar un poco de agua oxigenada por un tiempo porque supuestamente si ustedes ven pelo bajo el microscopio, veamos aquí un poquito, bajo pelo, estructura, veamos qué nos sale en la pelo, estructura. Si tenemos en imágenes algo más pequeño. Como ahí quizás se puede ver un poquito, o aquí mejor. Bien, entonces es muy compleja la estructura, pero lo que se puede ver aquí que tiene como escamas. Y si se dice que un poco de agua oxigenada, aunque blanquea el pelo, también abre esas estructuras. Y si hace un pretratamiento con algo que abre esas estructuras, entra el colorante y después se alisa nuevamente, entonces está más protegido el colorante. Quizás de esa manera podría ser más duradero el color. Eso sería de analizar cómo lo puede hacer. Ya, una cosa, profe. En este caso, o sea, yo he visto que a las personas les justamente usan agua oxigenada para desteñirles y de ahí pintarles, eso en las peluquerías normales. ¿Sí? Y el cabello se les queda amarillo después de que se les va el pelo. En el caso de Claro. mi mamá, ella ya tiene el cabello completamente cano. ¿Se quedaría amarillo de igual manera? O sea, ¿tendría lo mismo o simplemente mantiene la cana? Mantiene la cana porque el amarillo es normalmente la destrucción de casi todos los pigmentos en el cabello, pero no de todos. Mientras si tiene cabello blanco, entonces ya no hay como destruir más colorante. Ya, listo, profe, muchas gracias. Ajá, así que más blanco que blanco no es posible. Y si tiene un tono amarillento, algunas personas por eso se tiñen un poquito con un color azul. Pero tienen que tener mucho cuidado porque
Si no, les queda el color azul y el poco del azul debería ser para eliminar ese rastro de pelo amarillento. Y eso tiene que ver con la teoría del color. Por si mezcla amarillo con azul, obtiene un color como gris. Eso era antes la posibilidad de hacer en las tintorerías para que se vea más blanca la ropa. Le añadaban un poco de tinte o de tinta. Pero eso vamos a ver cuando estamos en los blanqueados ópticos. Sí, otra curiosidad. No, para todas Sí. las plantas, perdón, para todas las plantas es el mismo tratamiento para sacarles el colorante, bueno, digamos de las que se pueda sacar. Bueno, disculpen, eso depende realmente qué quiere extraer. Si es hidrosoluble, utiliza agua. Si no es tan hidrosoluble, necesita usar un solvente que extrae justamente los compuestos que usted está buscando. Por ejemplo, la canela, esto más es un aceite de canela, entonces, ¿cómo hace el canelazo? Le agrega etanol, porque este extrae más de la canela que agua solita. Por eso muchas cosas medicinales se mezclan con una solución de etanol porque este puede extraer unos compuestos que no son hidrosolubles. Ya, Doc, otra pregunta. Claro. Ya, Doc, verá, es que yo la otra vez vi en el internet cómo pintaban la tela, o sea, la lana de las alpacas, y decía que, por ejemplo, para pintar de color morado utilizaban el choclo morado, pero de ahí la señora, era de Perú la señora de esta cultura, digamos así, y ella decía que para fijar el color utilizaban lo que es la orina de los niños y que si ponían, digamos, de acuerdo a la cantidad que colocaban, se fijaba más el color y se hacían morados más intensos o morados más tendiendo a lila, sí. Pero ¿qué parte de los niños estaban utilizando? No escuché bien. La orina de los niños, Doc. Ah, ya. Ujú. Bueno, entonces debe tener algún compuesto que mejora la interacción con el pelo y el colorante. Algún compuesto que justamente se encuentra allá. Ese estaba entonces sujeto a prueba y error. Así que es un conocimiento ancestral. Sí, Doc, y ahí mismo igual decían que utilizaban la planta, creo que se llamaba quisacuyo, algo así, para sacar colores azules y celestes. Interesante sería quizás un tema para tesis, para analizar qué tenemos de conocimiento ancestral que podemos rescatar para el aquí y hoy. Doc, otra Así, pregunta, sí, adelante. perdón. No. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de colorante es? O sea, digamos que yo me encuentro una planta y que le saco el color, pero no sé qué tipo de colorante es. Ahí empieza de que tiene que ser un análisis exhaustivo en qué es soluble, en qué no es soluble, hacer una cromatografía para separar justamente su colorante de todo lo demás, tener un producto muy puro y después empieza a analizar y analiza su estructura. Así que eso le van a enseñar muy bien en análisis químico y en análisis instrumental.
que tenemos equipos que pueden hacer, le pueden ayudar a, de alguna manera, la gente aquí encontró que esa es la estructura de esta remolacha. Y eso fue un estudio, eso fue una tesis, quizás fue un doctorado o un proyecto de investigación. Pero alguien lo ha encontrado que esa es la estructura y para eso hay equipos analíticos que pueden dar toda la información para que usted pueda reconstruir que esa es la molécula y el éxito sería si usted puede hacer una síntesis de la molécula y ver que, confirmar que es lo mismo. Claro, esa molécula es bastante difícil de hacer. Ya, Doc, gracias. Ajá, no hay de qué, cualquier pregunta, adelante. Quiero que se identifiquen más con la materia y que tengan curiosidad y ven esto que aquí todo eso es orgánica 1 aplicada. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Si no, voy a dar un pequeño empuje a ver cómo se llama. La zona. Aquí está la lafzona. Aquí está el arbusto. Justamente aquí es Lawsonia inervis. La planta en sí. Y lo que se hace con la lawsona. Al menos en la India. ¿Eso sería para tatuajes temporales o Sí. permanentes? No. Eso se pinta encima, eso tiñe muy bien la piel, pero después de un tiempo se va. Doc, no es el tinte de henna. Sí, es el henna. Y el henna existe en diferentes colores. Aquí dice justamente. Aquí dice henna y Lawsonia inervis. Y con eso se puede teñir no solamente las manos, sino también se puede teñir el cabello. Es un tinte natural. Profe, y en ese caso la tinta de los tatuajes permanentes, ¿en qué se diferencian o qué tienen justamente para evitar reacciones en el cuerpo? Bueno, como puede ver aquí, eso es dibujado encima y por lo tanto se borra con el tiempo. Mientras los tatuajes en sí es llevar pigmentos debajo de las primeras capas de piel en un sitio donde se inmovilizan o casi se inmovilizan. Ustedes ven a alguien tatuado frescamente y alguien tatuado de hace 30 años, entonces sí ven que el colorante se hace difusión, así que se hace, las líneas que eran antes muy acentuadas se vuelven más anchas y a la final se empieza a mezclar un colorante con el otro. Así que primero tenemos que tener claro que son pigmentos, mientras esto se puede ser un colorante, debe ser un colorante, porque debe ser una solución, si no, si sería pigmento solamente se frota y se va. Pero eso sí ingresa y pinta la piel. Mientras el tatuaje no queremos lavarnos 3 veces y se va. Y por lo tanto lo ponen en un sitio donde ese pigmento, a ver, si sería un tinte,
como está depositado entre células, entonces el tinte se diluiría porque es soluble en el ambiente y el cuerpo lo eliminaría. Mientras pigmentos, ahí sí tiene que trabajar y eso es difícil de eliminar. Además que lo ponen en una parte de la piel donde no hay mucha fluctuación y no hay mucha reacción y por ende no pueden migrar mucho. Pero ahí tiene problema porque son pues hechos para la eternidad. Después se cambia de idea y ya no se va. Ese es de los tatuajes. Así que si quieren uno, tienen que pensarlo muy bien porque en 20 años también lo tienen y quizás en 20 años han cambiado de idea. Pero entonces es tarde. Dije una pregunta. Adelante. El color morado que se le da al de la colada morada es por las antocianinas, ¿no es cierto? Digamos, yo no diría que son antocianinos, es esto por comprobar cuál tipo de colorante es, pero la colada morada que se hace de esto, sí, es un colorante natural. Sí, o sea, pero decía que el color depende del pH, ¿no es cierto? Sí, ajá. Sí. También depende de la concentración, digamos, mientras más moras le pongo o mortiño le pongo, más color morado se torna o solo depende del pH. Bueno, si depende del pH, usted puede hacer una prueba con limón y bicarbonato, a ver si esa solución cambia de color. Ah, ya, gracias. Y además, como los productos naturales contienen, miren, el vino tinto contiene más de 1000 sustancias. Entonces tiene que ver, el aroma de vino tinto proviene de, pero tiene que eliminar todas las 990 sustancias que no contribuyen. Miren qué trabajo puede ser a veces de encontrar justamente lo que está haciendo el efecto, que da el aroma, que da el sabor, que da el color. Y en la uva, bueno, ¿cuál es la diferencia de vino tinto y de vino blanco? Veamos. La uva con la que se fabrica. La uva blanca, a ver si se puede ver bien. Imágenes, a ver si tengo una cortada o son solamente uvas blancas. Aquí tengo cortado. Entonces, de uvas blancas no puedo sacar otra cosa más que un vino blanco porque los colorantes no tengo. Mientras yo tengo una uva tinta, digamos. También de esto puedo hacer ¿cómo se dice? Un vino rosado o un vino tinto, depende. Porque el colorante, miren, ¿dónde está el colorante? ¿Está adentro o está en la corteza? En la piel. En la piel. Ajá. Así que usted puede exprimir el jugo de la uva de color morado y lo puede fermentar y tiene un vino casi completamente blanco. Lo que hacen es que cuando lo están trabajando, lo dejan con la piel para que desde la piel triturada salga colorante al jugo de uva. Y de esa manera obtenemos los colorantes que nos hacen el vino tinto. Y dependiendo cuánto lo deje reaccionar, pueden sacar diferentes tonalidades de vino. Así colorante está realmente en la piel. En ese caso dependería más del tiempo de
de producción más que de la cantidad de fruta que se puso. Ahí se pone simplemente con la cáscara para decir no utilice uvas blancas, sino que use realmente uvas de color tinta. Ok. Ujú. Y para que se extraiga ese color se tiene que macerar, así que aplastar, machacar y dejar un tiempito para que de esas células destruidas donde está el colorante pueden migrar al jugo de extracto. Aquí están otros más. Supongo que ese tiempo de maceración también se puede aprovechar para fermentar, ¿no es cierto? La fruta como tal. Claro, claro. Ujú. Solamente que, como sabe, la fermentación se tiene que hacer en un ambiente sin oxígeno, si no la fermentación llega a solamente producir agua y CO2, porque las bacterias quieren aprovechar la mayoría de la energía y formar alcohol es solamente plan B. Cuando están diciendo no hay oxígeno, entonces fue plan B, no puedo hacer la combustión completa, es solamente parcial y tengo que formar alcohol porque es la única forma que le saco algo de provecho. Pero eso aprende en bioquímica. Ya, gracias, Doc. Ya, de nada. Ujú. Adelante. A ver, una pregunta. Plátanos verdes, ¿dónde tienen ese el verde? Profe, ¿podría repetir? Se me cortó la señal. Sí. Tomen cuando ustedes compran plátanos verdes, ¿de dónde viene el verde? ¿Qué colorante piensan que es el verde? Puede ser clorofila. Sí, y después cuando maduran, se va la clorofila, se descompone y sale otro color. Se hace amarillo. Se hace amarillo, sí, ese debe ser otro compuesto, así que el verde debería ser un compuesto de entre verde y amarillo y da el color. Y entonces, consulta, ¿se puede decir que la clorofila reacciona con el etileno? Porque las frutas para madurar justamente producen eso. Casi ¿Qué la es lo tiene. que ocurre con la Clorofila. El etileno tiene otra forma de accionar. El etileno, el gas etileno es como una hormona que le dice al fruto, madúrate. Así que engancha en algunos procesos de maduración y acelera la maduración. Por eso tienen que ver que algunos dicen que los tallos de los plátanos que hay que envolver para que no llegue el gas etileno allá. Algunos dicen que hay que separar esos de otros frutos que emiten etileno y de esa manera ralentizar la forma de que maduran. Y cuando envían esos frutos por barco, le ponen algunas sustancias, le agregan que destruyen el etileno. Porque ese etileno, cuando está destruido, entonces ya no llega la señal hormonal, madúrate, y de esa manera quedan más frescos. De la degradación de la clorofila no es el grupo de los carotenos. Bueno, si al final sale amarillo, es probable que sean carotenos que ya estaban antes, porque veamos una cosa que les quiero mostrar. A ver, este es inglés, pero así mejor se puede poner, porque esto se entiende automáticamente bajo ese nombre. ¿Ustedes saben qué hojas tienen?
un color verde. Pero cuando se hace otoño en algunas partes, porque se tornan de repente rojo. ¿De dónde viene el rojo? Oxidación. Podría pensar, pero lastimosamente no es así. Es mucho más simple, como les dije. El verde que vemos aquí es una combinación entre clorofila y aquí este color rojo viene de los carotenos. Pero para la planta es más fácil, más barato hacer carotenos que hacer clorofila. Clorofila es una molécula de lujo. Así que cuando viene el otoño y tiene que botar sus hojas, porque si no se congelaría y podría destruir todo el árbol, entonces lleva hacia adentro por un mecanismo a las ramas, les lleva la clorofila y lo que queda de la hoja es el caroteno. Y por eso las hojas que caen tienen este color. Y los xantófilos. Hay, como os dije, hay muchas estructuras que pueden estar aquí dando el color. También es parte del color. Es posible, pero entonces tendría que tomar esas hojas y analizar qué colorantes contiene esta hoja, aunque sea verde, porque por cromatografía puede separar los colorantes. Doc, y por ejemplo, de estas hojas también se pueden sacar así los colores naranja. Sí, sí. Como vimos, los carotenos son solubles en grasas. Entonces, en solventes que son solubles para grasas. Así que no serían solubles en agua, mientras creo que la clorofila es bastante soluble en etanol o algo así, no se saldría así. Así que quizás con una extracción con varios solventes pueden separar lo que tienen esas hojas. Ah, ya, entonces la clorofila es, dicen en etanol, ¿no es cierto? Soluble. Tiene que ver cuál es el proceso. En internet está todo, como se dice. Cómo mejor se extrae la clorofila. Y después puede ver que con lo que extrajo, separar el sólido y entonces hacer el siguiente proceso para sacar lo que quiere sacar además. Ya, gracias, Doc. Ya, de nada. Doc, y bueno, regresando un poco al tema de lo que dijo de la maduración del plátano verde que después pasa a amarillo, ¿por qué ocurre que después de que si se lo deja, o sea, no se lo utiliza y se lo deja ahí, después se torna negro y de ahí se hace completamente negro? ¿Por qué ocurre esto? O sea, ya, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en realidad todo es bioquímica y hay enzimas y hay ciclos enzimáticos que uno apoya al otro y entonces también hay con el tiempo una degradación. Como ven, el plátano verde contiene mucho almidón y el plátano de seda, que es tan ya amarillo, se vuelve más y más dulce. ¿Y por qué se da eso? Porque hay enzimas que rompen las moléculas de almidones que tiene el verde en azúcares. Esto vamos a ver más adelante en los productos naturales, pero también en bioquímica. Así que hay procesos de descomposición en las frutas porque estos ya son cortados de la planta, entonces ya no participan, digamos, en el proceso bioquímico de la planta. Listo, Doc, pero en sí lo que pasa es que estas enzimas lo que hacen es destruyen el pigmento, ¿o qué es lo que hacen con el pigmento amarillo? Sí, parece que es también destruido, por eso se vuelve a la final una forma negra de plátano. Primero empiezan unas pequeñas manchas y después se esparcen. La fruta que estaba primero bastante
llena de almidón y no tenía mucho sabor, se torna más y más dulce hasta que usted ve que si el plátano está ya sobre maduro, se vuelve un poco, ya se empieza a descomponer, ya no tiene la rigidez y ya se pone unas partes que usted ya no quisiera comer. Listo, Doc, muchas gracias. Muy bien. Doc, disculpe una Sí. consulta. Ajá. ¿Qué tiene la clorofila que hace que sea más costosa de producir para las plantas que el betacaroteno? Perdón, algo con la... ¿qué me quería decir de la clorofila? Ah, sí, le repito, ¿qué tiene la clorofila que sea más costosa de producir para las plantas que el betacaroteno? Ahorita le muestro lo que es tan valioso para la planta. Aquí puede ver, ¿qué es tan valioso de la clorofila? ¿Qué piensa usted que tiene? ¿El magnesio? El magnesio, ¿sí? Un mineral. Si lo botaría, lo tiene que reemplazar de alguna manera. Pero si utiliza, veamos, aquí está, el betacaroteno, ¿qué pierde? Ah, pierde el magnesio ahí. Pierde carbono e hidrógeno. Eso se puede restituir fácilmente. De CO2 y agua. Perdón, Doc, no le escuché. ¿Hizo alguna pregunta? No, se me entrecortó un poco. Sí, de su pregunta, ¿por qué es más valioso La clorofila. Ajá. la clorofila? La clorofila, como usted ve, si pierde clorofila, pierde magnesio y pierde nitrógeno, que son materiales importantes para la planta. Pues el nitrógeno tiene de alguna manera sacar del suelo y también el magnesio tiene que sacar del suelo de alguna manera, mientras, si vamos aquí abajo, mira el betacaroteno solamente contiene carbono e hidrógeno. Y eso son productos de fotosíntesis. Así que puede reemplazarlos fácilmente de aprovechar el CO2 y el agua. Ah, ya, Doc, muchas gracias. Sí. Muy bien. Por eso la mayoría de los, ¿cómo se dicen? Para ayudar a crecer, abonos, la mayoría de abonos contiene NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Bueno, no dice magnesio, así que parece que no es tan valioso como el potasio, pero magnesio también puede ser que le falte con el tiempo. Y el nitrógeno es muy esencial para el crecimiento de plantas. Por eso está en la mayoría de los abonos. Por eso también la urea, que contiene nitrógeno. Hoy se nos acabó el tiempo. Tenemos que terminar la clase porque creo que tienen otra clase. Así que ahí les dejo y siempre abierto. Mañana tenemos otra clase y entonces podemos, cualquier pregunta que se les ocurrió, podemos tratar y vamos a empezar con los colorantes sintéticos y ver cómo se desarrollaron estos, qué tipos de colorantes hay, etcétera. Bueno, con eso me despido, les dejo para que vayan a otra clase, lo que tengan o si tienen deberes, adelante nomás. Chao, profe. Hasta luego. Que pasen Muchas bien. gracias, Doc. Gracias, Doc. De nada. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.